Bueno, entonces, de lo que hemos visto del video, es que expresa este señor exponiendo un libro, ¿no? Un libro escrito por un embajador estadounidense en Cuba, precisamente. Expresa que cuando él viajaba a los Estados Unidos, al Departamento de Estado, el Departamento de Estado es el que planea, hace toda la planificación de política y el que decide, ¿no? Intervenir o no en un cierto país, hacerle la guerra o derrocar a un gobierno. Ese es el Departamento de Estado. Entonces, él decía que cuando fue embajador, oír cosas malas de Batista, el que les dije que era títere de Estados Unidos. Pero a pesar de que era títere de Estados Unidos, allá en el Departamento de Estado hablaban mal de él. Y en cambio, hablaban favorable a Castro, como que lo veían con buenos ojos. Entonces ya ahí hay una contradicción que como que ya les estaba molestando su títere, Batista, ya era una molestia para ellos. Y sin embargo, ya veían con buenos ojos, hablaban bien de Fidel Castro, mismo en el Departamento de Estado. Entonces vemos cómo, sí, había un cierto, mínimo, un permiso, una permisión, bueno, disculpen la palabra, bueno, un cierto visto bueno de parte de Estados Unidos hacia Fidel Castro. Es decir, que le permitían hacer o le permitieron hacer lo que hizo. O incluso, como más adelante dice en el video, pues sí, incluso lo apoyarían. Esto, ¿por qué es importante decirlo? Quizás para ustedes no tiene mucha importancia, pero es que miren, a ver, recuerden que vimos la Segunda Guerra Mundial. Vimos que desde el momento en que Adolfo Hitler tomó el poder, todos en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, hablaban mal de él. Lo veían como un peligro por sus ideas de Estado, ¿no? Del país, de Alemania, de llevar a cabo, de sacar a Alemania de la pobreza, de la miseria, porque sí, Alemania estaba en la miseria. Entonces vemos cómo siempre Estados Unidos vigila de manera muy detallada a cada país, a cada persona que quiere tomar el poder. Y así es también en México, a todos los candidatos los tiene muy bien fichados, los tiene en los ojos. Deben tener la aprobación de Estados Unidos. Entonces, también en Inglaterra veían con un peligro a Hitler. Mas, sin embargo, a Castro, desde su participación en el 48, en la conferencia panamericana, dice este embajador que ya sabían los los del Departamento de Estado, ya sabían de Castro, ya sabían que era comunista, ya sabían que preparaba una insurrección comunista en Cuba. Y más, sin embargo, no hicieron nada. Como que lo vieron más bien con buenos ojos. Y les digo, eso es una contradicción. Alguien que estudia política, bueno, los historiadores que estudian esto, por eso lo ven como ya sospecha, como a ciertos personajes, desde antes que tomen el poder o ya desde que están ahí haciendo planes, ya los ven, ya los tienen en la mira. Y más sin embargo, a otros personajes los dejaron o incluso dicen que los apoyaron, como en este caso de Fidel Castro. Entonces, sí, es lo que expone el libro, que, bueno, y este señor del video, cómo Castro fue apoyado por ciertos sectores de Estados Unidos, de Argentina y también, como vamos a ver más adelante, de la Unión Soviética. Lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos la crisis de los misiles de Cuba, que la Unión Soviética colocó misiles nucleares en Cuba apuntando a Estados Unidos. Lo vamos a ver la próxima clase. Entren, se va a poner interesante. Bueno, digo, aquí no termina la clase, sino que, bueno, voy a terminar esta parte de la Revolución Cubana. Como les digo, no vean como héroe a Castro. Digo, a su edad creo que no lo ven. Pero sí, si le preguntan quizás a alguien a uno de sus hermanos, digo, si tienen, o alguien que es de 30 años que estudió en la universidad, capaz que sí, que ven como héroe a Fidel Castro. En esta línea, el que sí es famosísimo como supuesto héroe es el Che Guevara. Entonces, aquí con esto quiero terminar la clase de hoy. Vamos a ver un video sobre, sí, datos históricos sobre el Che Guevara. Y como les digo, al menos yo no lo considero un héroe, como un símbolo de lucha. Entonces, eso es importante saberlo, porque ustedes verán que en todas las marchas lo ponen a él, ¿no? Su cara ahí del Che Guevara, casi como símbolo de lucha. Más bien como símbolo de lucha. Entonces, ¿quién fue el Che Guevara? Para quienes no lo conozcan, porque bueno, a su edad creo que no lo conocen. El Che Guevara apoyó a Castro en la revolución, estuvo con él desde el principio hasta el final de la revolución cubana, hasta el triunfo. Más tarde pelearía por la revolución comunista en Bolivia,
¿dónde más? En varios países, hizo varios viajes para apoyar revoluciones comunistas en varias partes de la América del Sur sobre todo. Fue lo que llaman un guerrillero, ¿no? Entonces, por eso muchos lo ponen como héroe, como símbolo de lucha. El Che Guevara, de hecho, ya se contradecía en sus inicios de su juventud, porque él se graduó como médico, él era doctor, él sí tenía estudios como médico. Y de hecho, pues ahí hay una contradicción, porque los que se gradúan de médicos juran, hacen el juramento hipocrático, todos en todo el mundo. Bueno, al menos en Occidente, en lo que es América, y Europa e Inglaterra. Creo que en Inglaterra también. Pero sí, hacen el juramento hipocrático, que es de que juran que van a salvar siempre vidas, en todo momento y en todo lugar, sin importar que son del bando enemigo, van a salvar vidas. Y vemos que el Che Guevara pues no hizo eso, ¿no? Se dedicó pues a matar, ¿no? Entonces, de hecho, eso lo dice este video de un señor que hizo un libro sobre Che Guevara, que lo llama La máquina de matar. Entonces, vamos a verlo y ustedes háganse un criterio propio. Bueno, entonces, en resumen, lo que decía el video es cómo fue esta colaboración, ¿no? Entre Castro y el Che Guevara, que al final, Castro lo abandonó, lo dejó morir, porque ya había, dice ahí, un divorcio, ¿no? Entre ellos, debido a que Che Guevara tenía una posición más, más violenta, se hacía llamar él mismo, la máquina de matar, y quería que todos fueran, la máquina de matar, ¿no? Él mismo lo dijo. Entonces, pero después la Unión Soviética y Cuba se calmaron un poco en las amenazas contra Estados Unidos de una amenaza nuclear. Y él quería, ¿no? Él prácticamente quería la guerra nuclear. Entonces, por eso, después se fue con el otro partido comunista, que es de China. Entonces, ya después, como ya hubo este conflicto entre ellos, finalmente Castro lo dejó morir en Bolivia, ¿no? De ahí dice que le quitó la logística, las comunicaciones, y prácticamente para que lo capturaran los militares bolivianos y lo ejecutaran, ¿no? Entonces, sí, hay muchos aspectos y bueno, y actualmente, bueno, en esos años recientes veían al Che Guevara como esa figura, ¿no? Esa figura de máquina de matar. Y ya después, actualmente, ahorita en estos años, ya es visto prácticamente como un símbolo de, no sé, de libertad o de, etcétera, ¿no? Hasta mismo la contradicción de que en las marchas gays, LGBT, lo ponen ahí en su cara del Che Guevara cuando en realidad él había hecho campos de concentración para homosexuales. Entonces, no estaba de acuerdo con ellos y realmente no leen sobre su vida. Bueno, entonces vemos cómo esta ideología comunista marxista era prácticamente un poco la ideología de los nazis de ser un hombre, un superhombre, dicen, ¿no? Un hombre de acero, un hombre que resiste todo, pero con el tinte marxista. Entonces prácticamente es lo mismo, la ideología, bueno, un poco muy parecida, la ideología de los nazis con la ideología marxista, bueno, o comunista, esta de las guerrillas, pero más sin embargo, estas ideologías de guerrillas del Che Guevara, de Castro y todos los demás, son permisivas, son vistas como algo bueno, ¿no? Si tú vas en la calle con una playera del Che Guevara, prácticamente te felicitan, ¿no? Te ven con ojos buenos. Más sin embargo, si sales con una playera del símbolo de la esvástica de los nazis, ahí te linchan, ¿no? Bueno, aquí no tanto en Oaxaca, pero más en México o en las ciudades, o en Estados Unidos, ahí sí te linchan. Entonces, ahí es para ponerse a pensar, porque unas ideologías son permisivas y otras no. Cuando en realidad también el comunismo, el marxismo, ya se fusiló, lo vimos, lo hemos visto en clases anteriores. Y mismo lo dice en el video, 25 millones se le atribuyen a Stalin y 40 millones a Mao Zedong para imponer el comunismo en China. Entonces vemos que incluso tienen más muertos que Hitler, incluso más. Bueno, entonces, ¿dudas, comentarios hasta acá antes de irnos? Entonces, hasta aquí la dejamos y nos vemos el miércoles. Y avancen con la plataforma, ya le he puesto más contenido y voy a seguir subiendo más estos días.